TVS Irapuato presenta Mi Médico de Confianza con el doctor Héctor Alejandro Acosta Ramos. Iniciamos. Podríamos empezar primero por definir qué es el cuidador. Bueno, vamos a hacer un aspecto como muy práctico. El cuidador es aquella persona que puede ser de la familia o no, puede ser alguien especializado en cuidados, pero principalmente en nuestra cultura un cuidador siempre sale de la familia y es el que está más cercano a esa persona, que puede ser un padre, una madre, un hijo, un esposo, una esposa, y es aquel que se decide prestarle ayuda a la persona. Esto de los cuidadores, pues conforme transcurre la plática, pues hay diferentes formas de hacerlo. Por eso esa parte tan importante de un acompañamiento, yo le llamaría un acompañamiento humano. Entonces vemos que el cuidador surge pues voluntariamente a fuerzas. Por una necesidad, yo diría. De la familia, y realmente le tiene que ser funciones desde lo más indispensable o sus actividades de la vida cotidiana, alimentarlo, acompañarlo, asearlo, ¿sí? ¿Qué enfermedades son las que tú reconoces que requieren a un cuidador? Mira, esta parte, por el tema del día de hoy, que fue los cuidadores en la familia, surgió precisamente por los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer. De ahí surgió este término de los cuidadores primarios, porque son los de primera línea. Y esta parte surge porque en los estudios pues son padecimientos que duran muchos años. La persona puede ser que dure 3 años, 5 años, 8 años, va a depender de muchos aspectos, tanto de aspectos de tipo médico, puede ser de aspectos de relación familiar, ¿sí? Puede ser aspectos psicológicos, ¿sí? Y aspectos sociales de redes de apoyo. O sea, quiere decir que es un aspecto bastante complejo. Nosotros en algún momento dado vamos a tener que requerir del cuidador. Los pacientes envejecen, los pacientes van perdiendo capacidades, los órganos y sistemas van deteriorándose. ¿Estamos preparados para ser cuidadores? No estamos preparados. Estaba platicando hace unos momentos. El cuidador surge en este momento, más o menos. La población ha tenido un aspecto muy interesante en nuestra población. Estamos en lo que llamamos una transición epidemiológica, tenemos una transición poblacional, o sea, la población ha estado envejeciendo, y este aspecto es que no estamos preparados para este aspecto, ni tampoco los médicos, porque también este aspecto del cuidador tiene aspectos que yo le llamo multidisciplinarios. Uno, intervienen los médicos, otro, intervienen los enfermos, en otro están las enfermeras, los psicólogos, los sacerdotes, ¿sí? y personas que se dedican de grupos de ayuda o redes de apoyo, ayudar a las personas con alguna situación en especial, principalmente, por ejemplo, personas con deterioro que llamamos demencias, de diferentes tipos de demencias, que es aquí donde se hace un aspecto que la persona va perdiendo su forma de poderse valer por sí mismo, que llega el momento que no puede ni lavarse, ni asearse, ni comer por sí solo. En una película que yo creo que todos hemos visto, como Agua para Chocolate, se inconforma la hija porque de los hijos la más pequeña era la que se quedaba a vestir santos o a cuidar al papá, ¿sí? Y actualmente pues es difícil porque se nos obliga a tener un estilo de vida en el cual ya trabajan todos,
¿sí? Trabaja el esposo, trabaja la mujer, no hay realmente alguien que se haga cargo pues de un enfermo en casa. ¿Qué debemos de hacer en esto? Se oye de repente brutal o descarnizado o irresponsable. ¿Sabes qué? Vamos a llevar a mi papá a una casa de estar, a una estancia, a un asilo. Mira, hay un aspecto muy importante de la evolución de la familia. En promedio de 7 hijos en adelante, y estaba asignado el más pequeño. Normalmente los padres tenían esos hijos como cerca de los 45 años, 50, y entonces ese hijo era asignado culturalmente que iba a cuidar a los padres, más si era una mujer. Ahora, con este aspecto que llamamos la transición poblacional, tenemos familias muy pequeñas. Actualmente las familias en general promedio tienen entre 2 a 3 hijos y tienen que trabajar ambos padres por situaciones de economía para tener más o menos un sustento. Este aspecto afecta a la generación que viene atrás. Nuestros padres, ¿sí? Es este aspecto. Tú dices, bueno, hay decisiones que, bueno, si yo no trabajo, no puedo sostenerlo. Normalmente estamos sosteniendo uno o ambos padres económicamente, si no tienen un trabajo que les dé una pensión, que eso es muy escaso en la población. Entonces, en este aspecto, bueno, el pensar un apoyo de un asilo, lo llamamos nosotros una casa de día, que es como si fuera una guardería, ¿sí? En el cual me puedo apoyar en lo que yo tengo mi área laboral, o me puedo apoyar entre mi familia extensa o mi familia extendida también. Entonces es un aspecto que sí, en este aspecto, pues yo le llamo que afortunadamente hay que utilizar los recursos que tenemos en la población, no darle ese estigma que tiene así como de abandono, que tampoco es ese aspecto. Entonces hay un aspecto importante, el cuidador, una característica muy importante, por eso se le llaman primarios, porque son de la familia, pues debe conocer a la persona, saber su historia, saber sus gustos, qué tipo de personalidad tiene, con el fin de poderlo apoyar. De repente resulta impresionante, y me acuerdo de una frase que nos enseñaron en uno de los talleres que hicimos en el Colegio de Médicos, donde vinieron de una casa de estar de Querétaro. De Querétaro, así es. Y que nos decían muchas veces el cuidador se muere antes que el paciente crónico. Sí. Esta parte es muy importante. Cuando es nuestro, por ejemplo, yo le llamo cuando es nuestros padres, madre o padre o un hijo, el cuidador se entrega completamente a la persona y se olvida de sí mismo. Yo les ponía ese ejemplo, por ejemplo, nosotros preparamos con mucho cuidado, mucho esmero el alimento, le ponemos el baño para que no se vaya a caer, calientito, etcétera, y yo me baño como cuidador en un tras, rápido, al aventón o no me baño. Y por ejemplo, lo que yo he visto es la persona, el cuidador, mal come, o come parado, como él dice que esa parte que se empezaron a hacer estudios, pues está muy bien alimentado nuestro paciente, ¿verdad? Nuestro familiar, pero el cuidador está desnutrido. ¿Por qué? Porque no come a sus horas, come parado, o se agrega la obesidad porque pica aquí, pica acá como puede, ¿sí? Pero no tiene un horario de comida. Entonces empieza a olvidar de sí mismo, ya no sale, ya no comparte, ya no se divierte, o sea, pudiéramos decir, se hace invisible. Se sacrifica entonces por estar atendiendo a la persona, al paciente. Algunos otros datos que nosotros pudiéramos identificar para ver que ya este cuidador está sufriendo o incluso que ya está en peligro, ¿sí?, por estar realizando esta actividad, y qué hay que hacer. Es algo muy importante. Antes de empezar este aspecto es la familia. Podemos hacer muchos tipos de cuidado, pero es muy importante la rotación dentro del sistema familiar. O sea, tiene que haber una red de apoyo.
un día lo cuida mi hermana, mi hermano, mi tía, mi vecina, etcétera. Necesita estarse rolando. Cuando ya no hay esa rotación y empieza la persona las 24 horas del día, los 365 días del año, no sale, no se divierte, empieza la persona a subir de peso, a bajar mucho de peso, se hace muy callado, ya no hay mucha relación con los demás, no ve ni un programa favorito, no da lectura, se desarregla, empieza a estar muy irritable, empieza a tener problemas de insomnio. Yo lo que decía, algo que a veces los médicos no tenemos un cuidado, de repente tiene problemas de insomnio, ¿verdad? Y empieza a consumir el medicamento que le damos a nosotros, a nuestros pacientes a veces para dormir, y entonces no le alcanza el medicamento, quiere decir que está consumiendo en forma de automedicación, medicamentos para dormir o medicamentos para la depresión. A veces puede tener llanto fácil, ¿sí? O muy apagado, o puede estar totalmente explosivo, muy irritable, ¿sí? Y entonces son los cambios de conducta que yo tengo que decir, aguas. Y entonces a veces esta persona, el cuidador, tampoco admite ayuda. Ese es el otro aspecto importante. ¿Por qué? Porque dice, yo puedo. Y quiere decir que hay unos aspectos que tenemos que ver más adelante de cómo era la relación antes con mi padre, con mi madre, depende con el que yo estoy cuidando. Entonces yo me fijo en su carácter, deja de hacer sus actividades diarias, empieza a tener desalineo en su persona, entonces quiere decir que ahí tenemos un foco grande. Quiere decir que esa persona se puede enfermar. Si va a consulta con mi paciente, yo como médico tengo que revisar al otro. Porque a lo mejor si él tiene una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, ya ves que es algo muy frecuente, deja de tomar medicamentos, se descontrola y vamos a tener no un problema, dos problemas. Esa es una parte que yo también tengo que estar muy al pendiente. Quisiera hacer aquí un paréntesis en la importancia de tener un médico de familia, un médico familiar al cual puedas acudir, el médico familiar al cual le puedes exponer toda esta situación, porque es el que conoce al paciente en un contexto familiar. Así es. Muchas veces al especialista le llega el paciente y se aboca a hacer exclusivamente la patología o el problema o la enfermedad dentro de su campo, pero ya un aspecto más humano, pues sí requiere de ese compromiso del médico familiar o el médico general. Esta preparación que abarca ciertas áreas entre psicología, tanatología, dinámica familiar, que ustedes pues realmente llevan cursos para poder actuar de esta manera, pues sí vale la pena que la gente se entere, ¿verdad? Sí, mira, dentro de la especialidad de medicina familiar se aboca mucho a ver los aspectos de la familia, cómo interacciona la familia, cómo, aquí hay un aspecto bien interesante, cómo también la familia puede enfermar a las personas, ¿sí? Y también cómo puede ayudarlas a conservar salud. Y una enfermedad va a depender del tipo de enfermedad, depende de muchos aspectos de la cultura, de la personalidad de las personas, y este aspecto es lo que nos permite a nosotros ver, aparte del aspecto de su salud o de su enfermedad, poderlo ver dentro de un contexto familiar, o sea, cómo le vamos a hacer para que esa persona tenga mejor apego, tenga una mejor calidad de vida. Y nosotros durante ese proceso de especialización estamos viendo por qué las familias cada familia es única, irrepetible. Entonces en este aspecto, en la especialidad, nosotros nos vamos abocando cómo las enfermedades impactan en los miembros de la familia, impactan de manera diferente. Entonces este aspecto, pues es lo que nosotros nos entrenamos, o sea, es una parte que entramos a la psicología, a la sociología, hasta, bueno, a algunos pacientes les tenemos que decir, mire, administre su tiempo de esta manera, ¿cómo le hace usted? O sea, hay muchos aspectos que le llamamos de la vida cotidiana, que a veces un pequeño detalle hace que la familia arranque. Doctora Yolanda Vela, ¿cómo
se acerca el paciente a ti para solicitarte ayuda específicamente en el campo de que tienen un paciente crónico y que ya está teniendo problemas la familia? Mira, normalmente hasta ahorita en este momento me llegan referidos que están teniendo un problema familiar, no hayan qué hacer con la familia y normalmente vienen porque ya hay un conflicto. No vienen porque cómo hacerle, sino ya tienen un conflicto muy grande entre todos los miembros de la familia. Muy pocos en mi práctica clínica se acercan para decirle, oiga, ¿cómo le hacemos? No, normalmente nosotros somos los que hacemos este aspecto. Oiga, mire, hay que hacer esto, va a hacer usted este cuidado. Lo que pasa es que tenemos que enseñar a la familia, uno, a conocer bien la enfermedad que tiene la persona, lo tienen que conocer todos, ¿sí? El siguiente aspecto, quiénes son los que van a colaborar en el cuidado, ¿sí? Y también adiestrarlos de cómo hacer el cuidado y estar constantemente en proceso de acompañamiento. Y nosotros en cada consulta estar cómo va, qué se le dificulta. O sea, somos los que tenemos que estar constantemente haciendo este proceso de apoyo y acompañamiento. Tengo una familiar que tiene una enfermedad terminal y de repente como uno como médico de la familia lo identifican y le empiezan a decir, oye, haz tú, pregunta tú, explica tú. ¿Qué tan riesgoso es eso de que una sola persona se haga cargo del paciente? No es aconsejable esta parte porque llega un momento como persona, tienes que tener tus ciclos completos, ciclos de sueño, ciclos de alimentación, ciclos de higiene, y es necesario para obtener un equilibrio de tu salud. Normalmente cuando hay una persona me dice que uno solo, digamos, ¿quién más puede apoyar? O sea, nosotros repartimos como un pastel, a cada quien le toca su rebanada. O sea, tenemos que repartir las actividades. Y esta parte de repartir las actividades, aunque parezca mínimo, alguien puede decir, bueno, yo voy a traer la ropa limpia, yo me encargo de hacer los pagos, yo me encargo de hacer la limpieza X días de la semana, ¿sí? Y yo me encargo de la persona con la enfermedad terminal de tal a tal hora, y a ti de tal a tal hora, ¿sí? Y te voy a dejar, yo me quedo un fin de semana, tú otro fin de semana, con el fin de darle este aspecto de ir trabajando. Y normalmente lo que yo hago con las personas es cómo se sienten. Yo tengo a mi papá con una discapacidad y como soy el hombre me hago cargo de lo que es el problema de mi papá. Además debo de ver por mi mamá, ¿sí? Y no permito que interactúen mis demás hermanos o hermanas, porque como yo soy el hombre y soy el mayor, yo siento que yo les debo. ¿Qué ocurre en esos casos? Ahí es precisamente lo que te decía, explorar esta parte de cómo se asignó ese rol. En el rol que nosotros jugamos, principalmente, por ejemplo, esa persona, tú eres el hijo mayor, y ese hijo mayor se le da desde pequeño esa función, y entonces se siente con el deber, y ese deber no le permite flexibilizarse. ¿Por qué? Porque el deber es algo rígido. Más bien le llevamos a esta palabra, ¿qué puede hacer? Entonces el deber, quitamos de nuestro vocabulario y ¿qué puede hacer? ¿Cómo le puede hacer? ¿Cómo se puede apoyar? Por eso te decía que había que platicar con la persona desde cómo se siente. ¿Para qué? Para ir explorando, porque hay veces que tenemos lo que llamamos cuentas pendientes. Y entonces esas cuentas pendientes, si yo por ejemplo tuve una adolescencia muy rebeldona, o siento que les hablaba con mucha autoridad, o a lo mejor hice algo que no debía, entonces es como viene el sentimiento de la culpa,
es como lavar nuestra culpa, y entonces en vez de ser un acto de amor, es un acto de culpa, y entonces el acto de culpa no ayuda. El paciente generalmente busca al médico para que le dé una respuesta al problema de salud que trae, para que lo diagnostique, para que lo trate, pero otras ocasiones también nos busca por ese aspecto, el aspecto humano. Si yo estoy notando que mi hermano lleva toda la obligación y lleva toda la carga, ¿de qué manera pido ayuda yo? O sea, si me dirijo a él, a lo mejor no va a aceptar el comentario. ¿Debo yo de acudir al médico familiar, doctora Yolanda Vela? Sí. ¿O qué camino es el que debemos de hacer? Otra circunstancia es cuando la esposa, pues cuando ve que el marido está atendiendo a sus papás, pues nota que le falta cariño, que ya no pone atención en las necesidades de las niñas, ¿sí? Y entonces es una madejita que se empieza a hacer más grande. ¿En qué momento y cómo solicitar ayuda al médico familiar con esa capacidad de manejar estas situaciones de familiaridad? Lo que sí hacemos, por ejemplo, en familia es citar a la familia. Citando a la familia, nosotros automáticamente identificamos cómo se mueve. Y la más así, que llamamos así como la clave de oro, es ir al domicilio. La visita a domicilio, estamos dentro del contexto de la familia. Se comportan de la manera como son. Entonces ahí en ese contexto familiar me doy cuenta dónde vive, dónde está ubicado, cómo de repente ahí salen, entran, etcétera, cómo se dirigen con uno, cómo se dirigen con el otro, y entonces tú empiezas a hacer un aspecto de una hipótesis y empiezas a trabajar con la familia. Y esa parte es eso es lo que nos permite ver el contexto, y entonces decir, ahí luego sale el que tiene la voz cantante, el de líder, y luego salen ahí algunos aspectos que se puede decir, no, pero yo opino, ¿sí?, que alguien lleva el portavoz de lo que sucede, no cállese. ¿Y sabes quiénes son esos? Los niños. Los niños son muy sinceros, muy abiertos, y dice, cállese. Entonces en ese aspecto estar muy atento a esos foquitos rojos, y entonces es la manera de poder ayudar a las personas. Es una parte que no creas que es en una consulta. Eso lo llevamos así, nuestra primera impresión, y yo creo que en unas 2 o 3 consultas ya tenemos el aspecto completo, ¿sí? Y es no nada más dedicarnos a la enfermedad, sino qué hacen, cómo lo cuidan, cómo lo ayudan, qué más les podemos ofrecer, y ahí estar muy atento quién se sienta con la persona. Ahí me da una información, si se dirige conmigo nada más o habla por el otro. Entonces toda esa parte para mí es información. Entonces mi habilidad como médico de familia es esa información que tengo, empiezo a trabajar con ella y empezamos a trabajar la enfermedad. ¿Existe la negación de repente para aceptar este tipo de ayuda dentro de los cuidadores que tú identificas? Sí, hay un aspecto muy interesante aquí. La familia dice que nosotros como médicos familiares tenemos que bailar al son que nos tocan, ¿sí? Y en este son que nos tocan, pues nos vamos dando cuenta cuando cambiamos de pareja, y unos llevan el paso y otros no. Y en este aspecto de bailar con la familia nos vamos dando cuenta que cuando viene, como tú me planteaste, una enfermedad termina, es un proceso que simbra toda la familia. Y a veces entramos en la misma consonancia, podemos decir, no es cierto, no está sucediendo esto en mi familia. Y entonces empezamos a buscar una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta opinión, y ninguna nos convence. Y entonces en este aspecto, bueno, hay que darle tiempo también a las personas, explicarles. Y esta parte es transitorio, porque va a haber otro que empiece, aquí hay aspectos de duelos, ¿verdad? Y los duelos se presentan cuando hay una enfermedad, la que sea. No es necesario que yo me tenga que morir para tener un duelo. ¿Por qué? Porque me cambia toda mi vida. ¿Por qué? Me cambia un hábito, me cambia un gusto,
y cada quien lo vive de manera diferente. Se puede uno extender en este tema en diversas situaciones. Yo creo que la inquietud de los que nos están escuchando se están poniendo en cada lugar en específico, y la manera de identificar ese exceso de trabajo del cuidador. Lo interesante sería entonces identificarlo y solicitar ayuda. De preferencia que uno de manera voluntaria lo acepte y lo reconozca, porque luego es más difícil. En una familia, por ejemplo, de muchos integrantes en las cuales deciden cuidar 2 meses a la mamá o al papá con el problema, ¿qué consecuencias trae sobre el paciente con enfermedad crónica? ¿Y qué pasa con los cuidadores? Porque muchas veces hay quien le va mejor y le va peor. Pues mira, a esa parte de los cuidadores, en repartirse 2 meses, bueno, hay varias opciones, ninguna es así como mejor que otra. Es lo que esta familia puede hacer. Y lo que sí tengo y recalco, todos deben conocer la enfermedad. Todos deben conocer la enfermedad para poder apoyar a la persona, informarse. Aquí un pecado capital es la ignorancia, no conocer la enfermedad. Entonces la familia debe conocer la enfermedad, yo pudiera decir hasta mejor que el médico. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen el problema. Y lo que nosotros hacemos es guiar con una información adecuada. ¿Qué tengo que hacer por mi cuidador? Primero, identificarlo, que se dé cuenta. Segundo, ofrecerle apoyo. Y al ofrecerle el apoyo quiere decir que ¿qué tiene que hacer la persona? 1, darse un tiempo para sí mismo, tener una actividad, por ejemplo, de un fin de semana, que se salga de paseo, se vaya de vacaciones, ¿sí? Que tenga una actividad que le relaje, lo que a él le gusta, lectura, música, baile, etcétera, ¿sí? Que además no se automedique, que haga alguna actividad de meditación. Y esa parte también, algo bien importante, que se alimente bien, que haga ejercicio. ¿Por qué? Para evitarle a él una enfermedad crónica. Normalmente los pacientes que duran muchos años con una enfermedad crónica, ya sea por ejemplo un Alzheimer, una diabetes mal controlada, ¿sí? Inmediatamente el cuidador también presenta hipertensión, diabetes, o se nos puede infartar, o termina con una depresión severa y puede morir, o puede hacer un intento de suicidio, o el suicidio mismo. Es lo que nosotros hemos visto. Si yo me identifico como el cuidador en mi familia, eso no me autoriza o no me capacita para desempeñar bien mi trabajo. Eso es un hecho. ¿Tenemos recursos para formarnos o para hacer mejor la función de cuidador, sí, doctora Yolanda Vela? Mira, esta parte de, afortunadamente, bueno, vamos creciendo en esta ciudad, nos falta un poquito, pero debe haber grupos de apoyo, grupos de ayuda, para ayudar a los pacientes en específico. Por ejemplo, si es un paciente de Alzheimer, ahí debe haber un grupo de autoayuda para Alzheimer. Si tenemos niños con problemas de cáncer, un grupo para ayudar a niños de cáncer, problemas terminales. O sea, todo este grupo de apoyo es porque hay redes de familias que ya han pasado por esta experiencia. Y a veces siempre entre enfermedades entre iguales nos permite entender. Es algo muy importante. Y la otra es que actualmente yo digo con las redes sociales, es otro aspecto muy importante. El grupo de la internet, por ejemplo, tú puedes encontrar información muy fidedigna. Nosotros recomendamos, por ejemplo, para grupos, un grupo, por ejemplo, de Alzheimer o de diabetes, le damos una página que sea específicamente para eso comprobado, para ayudarle al cuidador a que identifique signos de alarma del padecimiento, cómo puede hacerlo mejor y adiestrarlo, por ejemplo, si es un paciente diabético, cómo hacer el automonitoreo, cómo trabajar una bajada de azúcar, un alta azúcar, o cómo identificar una infección. Y si es un paciente con Alzheimer, ver si ha tenido cambios de conducta, controles de seguridad en casa. Todo ese aspecto es importante. Por ejemplo,
pacientes ancianos, que no tengamos bordes en el piso, buena iluminación, ¿sí? Que sea facilitarle la vida a la persona. Entonces, como cuidador puede ser cualquier persona, pero debe estar informado, debe estar muy consciente de lo que es de sí mismo y ser capaz de solicitar ayuda también. Recordando también de la manera en que se traslada al paciente, o que se pasa a la cama, o que se sienta en el baño, muchas veces no son las condiciones apropiadas. Hay que recurrir a una higiene postural, higiene de columna. Muchas veces lo que hacemos al pasar al paciente es dañarlo, o nosotros empezamos a sufrir las consecuencias. Sí. Todo esto, yo te he visto a ti muy activa en grupos de apoyo con pacientes diabéticos de la Asociación Mexicana de Diabetes, promoviendo el ejercicio físico dentro de las capacidades del enfermo. Todos los miércoles ahí en el Colegio de Médicos, tus actividades. En un momento dado, la doctora Yolanda Vela, no es por darle el guayabazo, pero haz de cuenta que tiene como 16 brazos, ¿verdad? Y todavía se da tiempo para atender a sus hijas. Pero, ¿cuál sería un consejo así que tú digas, una perla para aquella persona que decidió, ¿sí? Que no es un cuidador profesional, sino que él o ella decidió hacerse cargo de sus padres o de su hermano con retraso mental, o de su esposo discapacitado por un accidente, o el panorama que tú gustes? Yo creo que la perla importante es informarse y capacitarse. Es fundamental, porque así yo le puedo apoyar. Esa parte que me preguntas de informarme de este padecimiento, ¿qué puedo hacer yo como persona? No como profesional, yo como persona, ¿cómo lo puedo apoyar y ayudar? Y cómo me puedo proteger. Por ejemplo, pacientes con esto de columna, hay maneras de hacer poleas, etcétera, para no lastimarlos. Entonces quiere decir que yo tengo que informar a mi persona, a mi cuidador, darle información muy fidedigna, muy práctica, ¿sí? De protección para mi paciente y mi protección de mi persona. Y va a depender de cada padecimiento. Se termina toda esta actividad, el paciente, lamentablemente o afortunadamente, no sabemos cómo tomarlo, fallece. Uno de los temas que tú manejas también es la tanatología. Sí. ¿Qué viene después de todo ese desgaste? ¿Qué hay que hacer con nuestro cuidador, si es que lo hemos identificado, después de esto? Fíjate que es algo interesante precisamente la información. En esta, cuando es la enfermedad crónica, lo vamos haciendo de manera conjunta. O sea, como tiene mucho tiempo y disposición con la persona, es el tiempo de ir conversando, platicando, saldando cuentas, pendientes, ¿sí? Hacer procesos de perdón, ¿sí? Con el fin de cuando la persona se retira de este mundo, cambia de domicilio, ¿sí? Entonces ya no lo agarra desprevenido. Quiere decir que es un proceso que se da de manera conjunta. No esperamos a que la persona fallezca, sino hay que ir paso a paso resolviendo los conflictos que tenemos con la persona, saldando nuestras cuentas, ¿sí? Y dejar nuestras cuentas en paz. Es un proceso que tiene que hacerse de manera conjunta, no es aparte. Una inquietud. ¿Estamos preparados aquí en la ciudad de Irapuato para atender en las casas de estar o en los asilos a este tipo de pacientes? Bueno, pues desafortunadamente no. De todos modos hay compañeros de parte del Colegio de Médicos, ¿verdad?, que se han dedicado a trabajar precisamente en las casas de asilos con apoyo, pero les hace falta apoyos, ¿sí? Yo lo que sí invitaría a la población es que se reunieran, trataran de hacer grupos de ayuda, y grupos de ayuda de determinado padecimiento, que es lo que nos ayuda. Actualmente hay muchas asociaciones que trabajan para determinado tipo de enfermedades específicas, y eso es lo que le da fortaleza
a los padecimientos. ¿Por qué? Porque se entienden entre iguales y además vamos haciendo una serie de aprendizajes. Y esos aprendizajes le permite a otro cómo enfrentar mejor la enfermedad. Por ejemplo, está el grupo Reto, que ya tiene bastante tiempo en la ciudad, se dedica a los padecimientos de cáncer, principalmente de mama cervicuterino, y apoyan a las mujeres. Hay manera de cómo ayudarlas en el proceso durante la quimioterapia, cómo se va perdiendo el pelo, etcétera. Y está el grupo constantemente en apoyo, y van apoyando a la familia al mismo tiempo. Entonces es una parte de la bondad de los grupos de apoyo o de asociaciones de grupos. ¿Qué beneficio me aporta el contratar un cuidador profesional? El cuidador profesional es algo indispensable, porque si no tengo yo una red grande de apoyo, entonces esa persona, bueno, normalmente los cuidadores profesionales, la mayoría son enfermeros y saben perfectamente su trabajo clínico. Lo que hacemos cuando contrato un cuidador profesional, esa persona debe conocer a mi paciente, debe conocer su historia, conoce su personalidad, y eso le permite manejar perfectamente a la persona, y además conoce a la familia, que ese es el otro aspecto. Y ese nos va a permitir que mi cuidador primario, que es mi familiar, ¿sí?, pueda tener esos periodos de descanso que necesita. Son la manera como nos vamos a ir alternando en el trabajo del cuidado. Pues no nos queda otra más que agradecer la presencia de la doctora Mela Otero en sus dos aspectos que yo me jacto de conocer: el aspecto humano de la doctora y el aspecto estricto, severo a cómo deben de ser las cosas, cosa por la cual le admiramos mucho y le queremos. Yola, ¿dónde te puede contactar las personas que nos están escuchando, las que nos van a ver por internet, por Facebook, en caso de que ellos necesiten un tipo de orientación o de ayuda con este tipo de pacientes, o si son cuidadores que están identificando que ya requieren auxilio? Bueno, yo me encuentro ubicada en el Boulevard Díaz Ordaz, 2964, enseguida las Carnitas El Güero, muy conocidas aquí en la ciudad. Y mi teléfono es 62-4-22-27 y estoy para servirles. Aquí me gustaría pues que formáramos grupos. También tengo mi Facebook, ¿verdad?, que es doctora Yolanda Vela. Ahí estoy en Facebook, doctora Vela, y ahí pues en algunos aspectos, que me manden alguna, pues con mucho gusto les contesto. Y agradeciendo su escucha paciente a nosotros, a este programa de Mi Médico de Confianza, igualmente solidarios aquí con la familia de Alfonso Aguilar. Un saludo a todos ustedes y que pasen muy buenas noches. Hasta la semana que entra. Muchísimas gracias, buenas noches. TV Irapuato presentó Mi Médico de Confianza. Hasta la próxima.